Ok. Oh, great. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto de conocerlos. Veo que hay gente muy joven en este curso, que es más o menos la tónica que se ha dado en los cursos anteriores también que hemos realizado como rama, ¿ya? Quizás esta parte del programa es una de las más importantes que se dicta dentro de la serie de charlas y cursos que se van dando dentro de la rama. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes me puede contestar por qué. Porque a veces pasan accidentes y uno no sabe qué hacer en lugares extremos. Muy bien, excelente, súper bien. Claro, eso es lo que pasa. ¿Y por qué ocurren esos accidentes? ¿Alguien sabe? Por desconocimiento a veces. Ya, muy bien, excelente, Por factores humanos y naturales. también, muy bien, sí, sí. ¿Hay alguna otra cosa que se les ocurra por qué ocurren estos accidentes en montaña? Por exceso de confianza. Eso. Buena, muy buena. Ya, sí, bien, perfecto. Claro, porque en general también nosotros vivimos en un ambiente que no es un ambiente hostil generalmente, ¿no es cierto? Nosotros estamos bastante protegidos en nuestra casita, eh, acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener comida caliente o a hacernos una comida caliente, a estar protegidos del frío, ¿ya? A tener las condiciones de abrigo, ¿no es cierto?, que nos ayudan a sentirnos confortables en ese momento. Pero si se fijan que la compañera está, en la foto que le estoy proyectando, está en un lugar que no es habitual para ustedes, ¿cierto? Que no es una condición donde ustedes han vivido y se manejan bien, ¿ya? Eh, entonces, claro, hay que tener una serie de consideraciones para estar viviendo, ¿no es cierto?, en este ambiente que de alguna forma es un ambiente hostil para las condiciones que uno está acostumbrado a vivir en la ciudad. Entonces siempre tiene que pensar, cuando uno va a la montaña, a dónde va a ir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones que se va a enfrentar en esa montaña? Eh, y una serie de preguntas respecto de, qué sé yo, de clima, de alimentación, de si estoy bien preparado físicamente, que son parte de las cosas que ustedes me dijeron, eh, ayudan, ¿no es cierto?, a ir previniendo estos accidentes y a mitigar los riesgos que lleva el salir a la montaña. Eh, el salir a la montaña, en el fondo, es enfrentarse a condiciones que son bastante más complejas que cruzar una calle, ¿ya? Porque hay riesgos de diferentes tipos que uno no lo sabe, ¿ya? Eh, y bueno, nos pasa no solamente en montaña, pasa, o sea, recuerdo, no sé si ustedes han leído algo de la travesía del Beagle con Charles Darwin. Él en alguna parte de su historia relata eh, que los pueblos llaman a cuando él llegó a la zona de Cabo de Horno. Él se extrañó mucho, ¿no es cierto?, que de repente estas personas se inquietaban, se agitaban estando en sus embarcaciones y él lo observaba desde el barco, que se veía una agitación que era no normal. Y él no tenía ninguna intuición de lo que le estaba pasando a la gente. Claro, y ellos primero vivían absolutamente desnudos en una situación eh, que era muy difícil de sobrevivir. Sin embargo, esto se produce por adaptación, ¿ya? Pero lo que no se produce y se produce también por adaptación, es que ellos estaban muy nerviosos porque podían sentir cosas que Darwin no podía advertir, ¿ya? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Él veía que no estaba pasando nada raro alrededor de él,
pero estas personas estaban demasiado agitadas, entonces pescó su catalejo, porque todos miraban hacia el horizonte, pescó su catalejo y vio que a lejos, lejísimo, se estaba asomando la bandera de un barco, ¿ya? En el horizonte. Entonces, estas personas estaban en una condición de que podían leer situaciones, ¿no es cierto?, que en otras circunstancias no. Darwin, que vivía, ¿no es cierto?, en Inglaterra, protegido en su casa, ¿no es cierto?, que era un naturalista, que estaba acostumbrado de repente a salir a los parques, a mirar bichos, qué sé yo, puesto en esas condiciones, quizás no hubiera sobrevivido en las condiciones que vivían los Yamanas en esa época. Entonces, claro, una persona adaptada en un medio puede ser capaz de poder detectar, ya sea a través del conocimiento, a través de la observación o a través de algún sentido, ¿no es cierto?, de los que tenemos, que nos hace percibir alguna situación de riesgo que nos ayuda a protegernos, ¿ya? Entonces, el primer mensaje es tomar conciencia, ¿no es cierto?, de esta situación. O sea, ustedes tienen que tener la conciencia de que se están metiendo en un lugar que está complicado con diferentes tipos de riesgos, ¿ya? Y que de esos riesgos, de alguna forma, tienen que mitigarlos antes de ir a ese lugar. Y para eso necesitan conocimiento, necesitan práctica, necesitan ser guiados por alguien que conozca, y de esa forma ir avanzando, ¿no es cierto?, en el manejo y van creando la experiencia de poder participar en los pasos progresivos que lleva a un andinista a ser un andinista de verdad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa de que a medida que ustedes van creciendo en esto de salir a la montaña, tienen que ir aprendiendo mucho. Y esto no se hace de la noche a la mañana, ¿ya? O sea, no pueden acelerar los procesos de aprendizaje en la montaña. Esto es un aprendizaje tal como uno se va metiendo, ¿no es cierto? Y va aprendiendo desde niño, en la montaña también. O sea, en la montaña tú vas aprendiendo dónde tienes que meterte, dónde no van a haber caídas de piedras, dónde las condiciones de la nieve van a estar mejor para caminar, ya donde no van a haber condiciones expuestas ante rodados, qué sé yo, que se van a ir produciendo o que podrían producirse, ¿no es cierto?, mientras tú vas caminando entre medio de los cerros, de las quebradas, y poder advertir estas situaciones. Ya porque uno de repente va a un cerro y dice, no, si voy a caminar, o voy a hacer trekking, o voy a andar con raquetas de nieve, pero no sabe lo que se está exponiendo, ¿ya? De repente, por desconocer las condiciones en que funciona la forma en que se deposita la nieve en las quebradas, en los filos, desconoce, ¿no es cierto?, que está expuesto a una situación que es demasiado riesgosa y que tienen que conocerla. Lo mismo a medida que van conociendo, por ejemplo, los temas de escalada, o los temas de cómo andar en glaciar, o cómo hacer una progresión en los glaciares de forma segura, o cómo si uno se llega a caer dentro de una grieta y se asegura con el compañero, la forma en que hay que asegurarlo, la forma en que manejarlo, la forma en que uno puede sacar a un compañero dentro de una grieta, son condiciones que ustedes van a ir aprendiendo en la medida que vayan practicando y vayan tomando conocimiento y conciencia donde están trabajando, ¿ya? Por lo tanto, acá hay un tema que ustedes son responsables de sí mismos. Ustedes tienen la responsabilidad de cuidarse y de protegerse, tanto ustedes como proteger a sus compañeros, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un tema de autocuidado que nace con la primera salida que van a hacer a la montaña. Eso es fundamental. Y ese es como el primer mensaje que quiero pasarles, ¿ya? O sea, aquí la seguridad depende de ustedes. La seguridad depende exclusivamente de ustedes, ¿ya? Ustedes van a ir acostumbrándose y van a ir aprendiendo de las situaciones que les vayan a ir ocurriendo en la montaña, pero tienen que tener las precauciones claras de lo que significan los riesgos de la montaña, y para eso esta introducción, ¿ya? La primera lámina es la parte de seguridad, ¿ya? Seguridad, para mí, pero díganme ustedes, primero, ¿qué entienden por seguridad?
aparte de la definición de diccionario que está ahí, ausencia de peligro, riesgo, o confianza en algo o alguien. ¿Alguien se atreve a tirar algo? ¿Qué es la seguridad en montaña? Nadie, Quizá ir con el equipamiento adecuado, conocer el lugar en parte, claro, lo básico, saber, no sé, con qué clima va, también contar con protocolos, claro. Claro, imagino. exacto, esas son parte de las condiciones de que uno tiene que tener en el tema de seguridad cuando sale a la montaña. Pero seguridad para mí es que este equipo que está acá, ¿no es cierto?, de compañeros de cordada, ¿no es cierto?, que va a subir una montaña, vuelva, ¿ya? Y vuelvan todos juntos, todos sanos, todos contentos, ¿ya? Libre de riesgo y de accidentes, ¿ya? Estas personas se prepararon para poder llegar, subir el cerro y poderlo bajar en forma segura, ¿ya? Eso es seguridad, o sea, saber realmente poder avanzarse y poder predecir, ¿no es cierto?, las situaciones que se van a encontrar en la montaña. Sin ir más lejos, el fin de semana estuvimos en una travesía en unos cerros acá en la zona de O'Higgins, y claro, tuvimos que enfrentarnos a varias situaciones que de repente eran situaciones desconocidas, nadie conocía el lugar, teníamos la referencia, íbamos con toda la seguridad bastante controlada, íbamos con radio, íbamos con GPS, teníamos los mapas de la zona, por lo tanto estábamos bastante seguros y confiados de las zonas en que íbamos a exponernos, ¿ya? Y a los riesgos que íbamos a exponernos. Eh, pero, eh, pero hay imprevistos y hay toma de decisiones que se hacen en cada momento, ¿ya? Nos encontrábamos que muchas veces durante la travesía habían zonas que se suponía que había agua, pero no había agua, ¿ya? Entonces llegamos a un filo arriba, porque íbamos a hacer una travesía por dos montañas, en la zona del Poqui y del Quilaiquén, en esta travesía, y son cerros que son relativamente bajos, son máximo 1800 metros, ¿ya? En que uno se puede sentir bastante cómodo de poder evacuar el cerro en forma bastante segura. Pero el agua es fundamental, o sea, una deshidratación acá de un compañero podría ser bastante compleja, ¿ya? Entonces, las decisiones y el liderazgo acá en la parte de seguridad es fundamental. El líder de un equipo es el que se encarga, ¿no es cierto?, de que el equipo llegue seguro y es el responsable de que esa persona eh, eh, llegue en forma segura después de la salida y que no esté expuesta a ningún tipo de peligro, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí el líder del equipo, ¿no es cierto?, que el jefe de la salida, generalmente, es la persona que se encarga y que es responsable de que todos estos puntos que tenemos que considerar durante la salida sean cumplidos por todos los participantes, ¿ya? O si no, ocurren percances, ocurren situaciones que nos vemos expuestos y que arriesgan a la persona o arriesgan el objetivo que tiene la salida. Yo recuerdo en una salida bueno, antes de la pandemia, obviamente, quizás 3 años atrás, íbamos a un cerro en el Maule, a subir el Descabezado. Y estábamos, de haber sido a 100 metros de la cumbre, y alguien empieza como a temblar así en forma bastante sorpresiva, ¿ya? O sea, se quejó que tenía un poco de frío, y claro, no llevaba gorro, no llevaba un gorro protector para la cabeza, empezó a perder frío y empezó con tiritones que no podía controlar, ¿ya? O sea, estaba claramente en una
situación de exposición a poder hacer un principio de congelamiento, y un principio de congelamiento tiene diferentes tipos de grado de avance y puede ser muy riesgoso en caso de que esa persona no reciba la asistencia que requiere en ese momento. ¿Me están escuchando o no? Porque dice su conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, se se escucha perfecto. perfecto. Ya, perfecto. Ok, entonces, esa persona de alguna forma nos permitió no llegar a la cumbre del cerro, ¿ya? Porque por el hecho de no llevar un gorro de lana donde protegerse, tuvimos que parar, tuvimos que encender los anafres, ¿no es cierto? Poder calentar agua, para darle algo caliente para volver la temperatura corporal a una temperatura donde ya pudiera dejar. Tuvimos que sacarnos ropa nosotros, prestarle ropa a ella, de tal forma que pudiera abrigarse y poder recuperar su temperatura corporal. Y eso nos tomó 1 hora y media de estar ahí protegiéndola, todo alrededor de ella, que no le llegara viento. Y fue una situación irresponsable, ¿ya? De una persona que hizo poner en riesgo, ¿no es cierto?, a ella misma, y también el fracaso de poder llegar a la cumbre de las personas que le prestaron los primeros auxilios. Entonces, situaciones como esa tenemos que evitarlas. Son situaciones que no pueden pasar en la montaña, ¿ya? Son situaciones que son muy básicas, que tenemos que cuidar, y el jefe de la expedición, de la travesía, de la salida, tiene que tomar decisiones. O sea, si alguien no tiene un componente importante para poder soportar las condiciones donde va a estar expuesto, no puede permitir que esa persona salga del campamento base en caso de subir si no tiene alguno de los componentes de seguridad que se requieren, ¿ya? Entonces, acá el líder de la salida es el que tiene que tomar decisiones. Y hay algunas decisiones que sí son decisiones de consenso, ¿ya? Donde le explica, ¿no es cierto?, al grupo las condiciones que se va a encontrar, la forma en que tiene que mitigar eso, y si todos están de acuerdo en realizar la siguiente acción que va a corresponder, o cambiar una ruta, o descender en caso de que haya una urgencia, es una decisión que el líder tiene que tomar en conjunto con todos los componentes del equipo, ¿ya? Entonces, esas decisiones son generalmente por consenso, ¿ya? No son decisiones que, oye, yo me separo y de aquí yo no sigo, yo me voy por acá, no, sabes que yo me voy por el otro lado, no, eso no puede existir, ¿ya? Tienen que ser decisiones que son consensuadas e informadas, ¿ya? Lo siguiente es que cuando uno marcha en un cerro, ¿ya? Y esto es muy frecuente y una causa importante de accidente, siempre tiene que definirse bien una ruta, ¿ya? Definirse bien una ruta, y esa ruta, tener todos los integrantes de la expedición, o todos los integrantes de la salida, o ya sea del trekking, o de la actividad que sea en montaña, tiene que ir a un ritmo de cordada. Acá las cordadas, seguramente ya saben lo que es una cordada. Es como una célula, ¿no es cierto?, dentro del grupo completo, donde se organiza los componentes tanto de seguridad, los componentes de protección, qué sé yo, de equipamiento, carpa, cocina, comida, etcétera, que permiten, ¿no es cierto?, que ese grupo sea una célula que sea casi autónoma, ¿ya? Casi autónoma porque también están participando dentro del grupo. Sin embargo, hay células que son cordadas, que son más rápidas que otras, ¿no? Pero siempre tienen que ir esperándose unas con otras, y tienen que estar siempre comunicadas a través de una radio. El fin de semana nosotros llevamos radios, sabíamos que había cordadas que eran más rápidas que otras, pero siempre nos íbamos esperando, ¿ya? Siempre nos íbamos esperando, sabíamos dónde vienen, qué sé yo, ya pasamos por acá, sí, ya está ahí a 2 minutos de donde estamos, lo estamos esperando, no se preocupen, ¿ya? Entonces siempre hay una relación entre las cordadas, de tal forma que todos nos vayamos protegiendo ante un riesgo o ante algún peligro. Y alguien dijo, el exceso de confianza es un riesgo que también es un riesgo
que hay que mitigar, ¿ya? No puede haber exceso de confianza. Oye, sí, si voy a llegar al cerro, sabiendo, ¿no es cierto?, de que le quedan 2 horas de luz, y el cerro por lo menos le quedan 4 horas de subida. O sea, va a tener que ser parte del ascenso oscuro y toda la bajada también oscuro, ¿ya? Lo cual también tiene un riesgo, ¿ya? Muchas veces se hace eso, pero salir oscuro por condiciones específicas del cerro, ¿ya? Por ejemplo, si hay zonas de avalancha en un cerro, se programa salir muy temprano en la mañana, de tal forma que la nieve esté en buenas condiciones, que esté dura, y que no hayan peligros de avalancha. Por eso se sale muy temprano en la mañana, de tal forma de estar de vuelta, ojalá a mediodía o las 3 de la tarde en el campamento base, después de haber hecho la cumbre, ¿ya? Entonces hay situaciones en que sí se produce esto, pero son situaciones que son controladas por el líder o son controladas por todo el equipo. Bien, en la montaña los riesgos, como les decía, tienen que ser riesgos controlados. El autocuidado es una cosa fundamental. El autocuidado y la seguridad parte por ustedes, por cada uno de ustedes, ¿ya? Cada persona tiene que conocer el lugar a donde va, ¿ya? Tiene que conocer el mapa, tiene que conocer la meteorología, ya tiene que estar enterado, ¿no es cierto?, de lo que va a pasar en ese cerro durante su estadía. Lo que decíamos al comienzo, nosotros estamos viendo la ciudad, nos ponen en un lugar hostil, pero tienen que tener toda la información de ese lugar, ¿ya? ¿Cuál es el material que necesitan? Si van a hacer escalada, van a hacer travesía, van a pasar por nieve, van a pasar por un glaciar, etc. Tienen que llevar el equipo y el material necesario para asegurar esa salida, ¿ya? El horario, los horarios tanto de salida, como los horarios que permiten, ¿no es cierto?, llegar seguro de regreso a una hora razonable al lugar de campamento, ¿ya? El entrenamiento es muy relevante. O sea, ustedes no pueden salir al cerro si no están preparados físicamente como para poder enfrentar un cerro de 4.000, de 5.000 metros. Un cerro de 5.000 metros necesita cerros de aclimatación previo, si no lo van a pasar muy mal. Entonces hay una serie de mensajes de autocuidado que son importantes de respetar. El tema de alimentación, ¿ya? No conviene consumir grasas en el cerro, ¿ya? Conviene llevar comida sana y comida que sea liviana y fácilmente digerible. Y el cuerpo va consumiendo energía de diferentes formas de acuerdo al esfuerzo que va haciendo. O sea, cuando hay un esfuerzo grande, lo primero que se consume son las energías rápidas, qué sé yo, si uno ha comido chocolate, si requiere tener energía rápida, uno consume un pedazo de chocolate, ¿no es cierto? Y esa energía rápidamente la consume el cuerpo, ¿ya? Después consume parte de grasa y hasta que finalmente consume los músculos cuando hay un extremo de esfuerzo que lleva a que el cuerpo necesite más energía para poder realizar su función, ¿ya? Por lo tanto, la alimentación también es fundamental y van a tener una clase específica si ya no la tuvieron de alimentación. ¿Qué cosa llevar al cerro? ¿Ya? Y lo otro, conocer muy bien a los compañeros de cordada. O sea, por el mismo autocuidado no saben con quién se van a encontrar si no conocen a la persona, ¿ya? No saben si sabe asegurar o no sabe asegurar, no sabe cómo hacer técnicas de marcha, técnicas de autodetención en caso de una caída, cómo usar bien un piolet. O sea, tienen que conocer bien a su compañero de tal forma que los apañe en caso de que haya algún problema, algún accidente o algún incidente que ocurra en el cerro. Tienen que estar preparados ante todas las situaciones que podrían ser adversas en este lugar hostil que es el cerro, ¿ya? Por lo tanto, una persona preparada, ¿no es cierto?, con todo esto tiene menos probabilidad de que le ocurra un accidente al tener estos factores controlados durante la salida que va a ejercer algún lugar específico. Después, una persona preparada, como les decía, va a tener solamente incidentes, ¿ya? Una persona que no está preparada puede llegar a tener un accidente. Esa es la gran diferencia. O sea, una persona que no está entrenada, una persona que comió mal, una persona que no se hidrató lo suficiente, va a llegar a tener un accidente sin duda, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener este cuidado y parte esto por el ¿cómo se llama? Por el
por el autocuidado y el manejo de cada uno de estos ítems, ¿ya? No piensen de que el compañero se sabe la ruta, no piensen nunca de que el compañero que va a llevar la carpa o que el compañero va a llevar la cuerda si no se han puesto bien de acuerdo, ¿ya? Cada uno es responsable, ¿no es cierto?, de asegurarse que todas las cosas que requiera estén en una cordada y conocer muy bien al compañero de la cordada. Bueno, acá hay condiciones, ¿no es cierto?, y hay acciones, ¿ya? Hay condiciones, ¿no es cierto?, que son causales de accidentes que son muy graves, ¿ya? Es típico, y hay muchas muertes que se han producido en la montaña, producto de utilizar material que está instalado hace muchos años y por las condiciones climáticas se ha ido destruyendo. Muchas veces uno se encuentra, ¿no es cierto?, con algunos clavos que están puestos o algunas fijaciones que han puesto en el cerro, en rutas, sobre todo en rutas que son poco visitadas, y que uno se confía, ¿no es cierto?, de que eso está puesto. Sin embargo, uno lo mueve un poquito y ese clavo o esa clavija o ese pitón o lo que sea, se encuentra inestable y está oxidado, y se podría desprender en cualquier momento. Por lo tanto, jamás utilizar dispositivos, ¿no es cierto?, que no hayan sido puestos por ustedes, que hayan sido asegurados por ustedes, y que se encuentren en la montaña, en la ruta que ustedes están pasando, ¿ya? Entonces, condiciones como la inexperiencia, la mala planificación son causales de accidentes, la dispersión del grupo, separarse, ¿ya? Dejar un compañero atrás porque no anda al mismo ritmo. Ese compañero puede caerse y se puede quebrar un pie y puede quedar botado ahí, y no supimos más dónde se quedó, ¿ya? Entonces, es súper importante mantener la cohesión del grupo. La falta de descanso, o sea, de repente seguir a la cordada más fuerte, no es una buena práctica. Siempre en montaña hay que ir al ritmo del más lento, ¿ya? Y es una máxima. O sea, siempre la persona más lenta es la que lleva el ritmo del grupo, ¿ya? No, porque si no, esa persona se va a ir quedando atrás y va a ir causando un problema, ¿no es cierto?, de saber qué le pasó, si vuelve o no, va a haber incerteza. Entonces siempre tiene que ir una persona abriendo con una radio una ruta y otra persona al final de la última persona con otra radio cerrando el grupo. Esa es la forma de avanzar en montaña, ¿ya? De avanzar en forma segura, de tal forma de asegurar de que no haya dispersión del grupo y que siempre ese grupo esté comunicado. La falta de descanso, la mala alimentación, la deficiencia física, no estar entrenando, el equipo en mal estado, son causales de accidentes muy graves. Hace muy poco en la rama tuvimos un accidente bastante complejo, seguramente ustedes, no sé si saben, pero tuvo que participar el GOPE en el rescate, justamente por usar equipos que estaban en mal estado, ¿ya? Podría haber tenido un desenlace bastante peor de lo que fue. Una persona cayó de 8 metros en una grieta y la cuerda no se comportó como debería comportarse porque estaba mojada, y el alma de la cuerda se dio y esta persona cayó, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, de usar material que no corresponde en una situación donde se requieren condiciones de cuerda diferentes a las que se llevan en esa salida, son condiciones fundamentales de seguridad. O sea, no se puede usar material que no sea el adecuado al tipo de ejercicio que uno está haciendo. Si uno está haciendo una escalada, ¿cierto?, requiere un tipo de cuerda. Si uno está yendo a un glaciar donde hay nieve, requiere otro tipo de cuerda, ¿ya? Requiere otro tipo de seguridad, requiere otras técnicas de marcha, requiere otra forma de aseguramiento. Entonces, todo eso lo van a ir aprendiendo a medida que vayan ganando experiencia en montaña. Otras acciones que son temerarias también es usar inadecuadamente el equipo, ¿ya? Lo que les contaba, o sea, usar cuerdas que no son las adecuadas en situaciones que podrían ser
de peligro de muerte, podría haber pasado ese accidente. O sea, afortunadamente no pasó a mayores, pero hubo que hacer un rescate en helicóptero desde un glaciar, ¿ya? El saber renunciar, ¿ya? También es muy valorizado. O sea, el no renunciar lleva a situaciones graves, ¿ya? El saber renunciar a tiempo ante un imprevisto, un atraso, qué sé yo, una situación que no se debe hacer, ¿ya? El sacrificar una cumbre, ¿no es cierto?, porque vamos atrasados, ya sabéis que tenemos que llegar, llevan a situaciones de posible accidente en las bajadas, ¿ya? Actitudes inadecuadas son otro causal de accidentes. No usar elementos de seguridad, ¿ya? Por ejemplo, si voy a escalar o voy, ¿no es cierto?, y uso un pañito así para sujetar solamente el sudor de la frente, no me asegura nada de que una roca no se vaya a desprender de arriba y me vaya a caer en la cabeza, ¿ya? Y yo he visto a mucha gente que no usa casco para escalar, ¿ya? Y bueno, esas son las personas que causan problemas y causan accidentes que muchas veces terminan en ser accidentes fatales, ¿ya? Por lo tanto, una condición insegura más una acción insegura lleva a que seguro que hay un accidente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener estas condiciones, protegernos de estas condiciones que son inseguras, y también de nosotros preocuparnos de no realizar acciones inseguras. Ya, acá los tipos de peligros los separamos en dos. ¿Ya? Los tipos de peligros son los peligros subjetivos, que son los peligros que dependen de las personas, y los peligros objetivos que dependen del lugar y el entorno donde vamos a trabajar, ¿ya? Claro, esta persona se creyó un saltador de salto largo, pero al otro lado no sabe con qué se va a encontrar. O sea, esta persona está haciendo una acción que no corresponde, y obviamente la responsabilidad de eso es de la persona. Pero una avalancha puede ocurrir en cualquier momento. O sea, son peligros que nos vemos enfrentados en la montaña habitualmente. Vamos a ver a los peligros subjetivos, ¿ya? Provienen del propio deportista, o sea, por exceso de confianza, como lo decía un compañero cuando partimos la clase, los miedos, el exceso de optimismo, que no sabe renunciar a tiempo en la subida de un cerro por ignorancia, por falta de empatía con un compañero, ya, porque le dice, oye, ¿sabes que estoy cansado? Oye, no, pero dale nomás, si vamos a llegar, qué sé yo. No, o sea, si el compañero se siente mal, tiene fatiga, es porque su cuerpo está reaccionando a algo que le está pasando, ¿ya? Por lo tanto, hay que escucharlo, hay que darle las condiciones para que se reponga. Si no se repone, hay que volver, no hay alternativa, ¿ya? O si una persona está con puna, ¿no es cierto?, una situación de falta de irrigación sanguínea o de falta de oxigenación en la sangre, lleva, ¿no es cierto?, a situaciones que la persona tiene dolores de cabeza, tiene náuseas, tiene mareos, tiene vómitos. No, esa persona, si no se repone, ¿no es cierto?, se hace descansar, si no se repone en la próxima media hora, hay que bajar, no hay alternativa, ¿ya? Por lo tanto, eso tienen que ir aprendiendo, tienen que ir controlando, el cuerpo de ustedes es el que manda, ¿ya? Y los cerros siempre van a estar ahí, ¿ya? Eso es lo más importante, o sea, los cerros no se mueven. Eso va a ser un primer intento, pero pueden hacer intentos toda la vida. Entonces, no hay por qué arriesgarse por una situación de riesgo, ¿ya? Bueno, usar equipo deficiente, continuar un itinerario retrasado, un mal estado físico, ya que hay que ir a entrenamiento, ¿ya? Y deficiencias técnicas. O sea, de repente hay gente que dice, oye, no, si yo soy capaz de hacer esto, qué sé yo, oye, pero no hay hecho el curso, no sabía asegurar cómo voy a cruzar un glaciar, ¿ya? ¿Qué pasa si te cae una grieta? O yo me caigo en una grieta, ¿cómo tú me vas a sacar de esa grieta? ¿Ya? Entonces, todas estas condiciones son peligros objetivos que hay que saber reconocerlos y hay que tenerlos muy presentes cuando uno está saliendo a la montaña a hacer diferentes actividades. La deshidratación es una de las causas más comunes que hay como peligro objetivo, ¿ya?
y se produce por la pérdida de electrolito en el agua, por la transpiración que uno va haciendo en el esfuerzo. eh, 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 a mayor altura, ¿no es cierto?, se produce, hay menos, el ambiente es más seco, ya hay menos humedad. Uno empieza, ¿no es cierto?, por el mismo efecto de la altura y el cansancio, empieza a hacer hiperventilación, a jadear más, y también produce mayor transpiración, por lo tanto hay mayor evaporación de agua, y eso va perdiendo electrolitos, va perdiendo sales, ¿ya? Por lo tanto se recomienda, ¿no es cierto?, utilizar bebidas que tengan sales minerales, y nunca utilizar solamente agua de nieve. El agua de nieve es bastante pura, no tiene minerales, y es mejor tomar alguna bebida isotónica o agregarle sales minerales, ¿ya? Estos jugos Go son bastante buenos para hidratarse porque tienen las sales que permiten, ¿no es cierto?, recuperar las sales que uno va perdiendo por el efecto de la deshidratación, ¿ya? Hay sudoración, hay orina, ¿no es cierto?, que uno tiene que ir más al baño o deja de ir al baño en realidad, ¿ya? La respiración y también produce diarrea, ¿ya? Por lo tanto, hay una pérdida, ¿no es cierto?, de agua y pérdida de sales dentro del cuerpo, y eso es lo que produce el efecto de deshidratación. Los peligros: en altura nos sentimos menos hambre y sed, ¿ya? Pero nos abrigamos más de la cuenta al inicio de la actividad física. Eso lleva a que uno se deshidrate más porque transpira y empieza a mojar la polera, la ropa que vaya interior. Entonces, si uno siente que está en una situación de perdiendo mucha agua, uno tiene que parar, desabrigarse, ¿no es cierto?, tener la condición necesaria de ropa de abrigo y poder avanzar. O sea, ya seguramente vieron el vestuario que se usa y las capas que se usan en montaña. Por lo tanto, tienen que ir manejando, ¿no es cierto?, las condiciones en que se están enfrentando en el cerro, ¿ya? Ir abrigándose o desabrigándose de acuerdo a la actividad física que estén realizando. Y no notamos muchas veces la transpiración en nuestra ropa porque el mismo sol la va secando, pero eso no significa que no estemos botando agua hacia el exterior del cuerpo, ¿ya? Y también las diarreas producen deshidratación, ¿ya? Los efectos: van a sentir fatiga y falta de rendimiento, se van a sentir como que están desganados, ¿no es cierto?, que no tienen la misma fuerza que cuando partieron, que ya están súper cansados. Entonces, son efectos que uno nota cuando se está deshidratando. En esos casos, las recomendaciones son llegar bien hidratado a la actividad física, o sea, antes de partir, haber tomado agua, haberse hidratado bien, no comenzar una actividad física violentamente, o sea, partir muy lento, y graduando, ¿no es cierto?, el esfuerzo físico a medida que vas avanzando durante la actividad, ¿ya? Ir bebiendo sorbos de agua, constantemente ir bebiendo sorbos de agua, de tal forma de mantener este equilibrio entre sales y agua dentro del cuerpo, ¿ya? No beber nieve derretida. De repente uno está en un glaciar, ¿no es cierto?, y la forma de obtener agua en un glaciar es derritiendo nieve. ¿Ya? A esa nieve hay que agregarle sales minerales, o hay que echarle un jugo Go, ¿no es cierto?, para que se le agregue ¿cómo se llama?, la composición de sales que requiere el cuerpo para mantener el equilibrio de sales, ya a través de las soluciones isotónicas. Lo otro es utilizar vestimenta ligera de color claro, que cubra la mayor cantidad del cuerpo, de tal forma que uno no pierda agua producto de que el sol le está llegando directo y se está deshidratando con mayor facilidad. Y también beber agua aunque no se sienta sed, ¿ya? Ir tomando sorbitos cortos. En general, lo que yo hago es llevar a mano siempre agua en el costado de la mochila o en los bolsillos de la brocha de la mochila. Generalmente tienen unos bolsillitos chicos. Ahí se echan algunos frutos secos, ¿no es cierto?, y se va complementando en un poco de energía que te da esto, un chocolate o qué sé yo, o algún dulce, y eso te va ayudando a entregar energía rápida cuando te sientes un poco fatigado,
y un poquito de agua, ¿no es cierto?, unos sorbos de agua a medida que vas avanzando en la actividad física. Ya uno va lento, ¿no es cierto?, como paso andinista, pero va siempre preocupado de que no nos deshidratemos y tampoco perdamos tanta energía. El otro hint que les quiero dar es cuánta agua beber, ¿ya? Se recomienda que sea 50 ml por kilo, ¿ya? Y 200 ml cada 30 minutos, o cuando uno va a orinar, que la orina esté clara. Cuando la orina está oscura, está muy amarilla, significa que está botando muy concentrado todos los desechos del cuerpo, y eso hace que la orina sea oscura. Eso significa que te estás deshidratando, necesitas tomar más agua para que la orina vuelva a ser del color normal que uno tiene en la ciudad. Generalmente, cuando no toma la cantidad de agua suficiente, tiende, ¿no es cierto?, a hacer una orina bastante más oscura, y eso se dan cuenta ustedes cuando están haciendo la actividad física. Generalmente cuando no toma agua, uno se da cuenta inmediatamente porque la orina al tiro cambia de color, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con eso, tienen que estar observando, de tal forma que la hidratación no sea un factor que lo afecte en su actividad física. El otro punto importante es la insolación. Es típico, ¿no es cierto? Es típico la insolación y es muy evitable, ¿ya? La insolación da sed, da un malestar general, la cara se pone roja, se congestiona, causa dolor de cabeza, una sudoración intensa, y se pone la piel muy roja y caliente, da como fiebre, ¿ya? Y es muy evitable, ¿ya? Basta con utilizar un gorro de sol, o descansar a la sombra en algún momento detrás de una roca, o si hay una parte con bosque, meterse en el bosque, mantenerse bien hidratado, ¿no es cierto?, antes, durante y después de la actividad física. Ya eso es fundamental para evitar la insolación. Pero en caso que ya la persona o tu compañero se insoló, ¿qué cosa hacer? ¿Ya? Inmediatamente poner al compañero protegido del sol. Hay que bajar la temperatura como sea, ¿ya? Si está con terciana, ¿no es cierto?, o está ¿cómo se llama?, con un exceso así de fatiga, hay que aplicar paños fríos en las zonas que son de flujo, donde están las venas y arterias que son más, que transportan mayor cantidad de sangre por el cuerpo, y esas están alrededor del cuello, debajo de la axila y en los entrepiernas. Por lo tanto, hay que poner estos paños fríos, ¿no es cierto? Pueden mojar, que sea una camiseta, y ayudar a que el compañero baje la temperatura y hacerlo que tome bastante líquido. O sea, hidratarlo, y obviamente parar la actividad física, y si el compañero no se recupera, hay que bajar inmediatamente con él a un lugar asistencial. El otro tema importante es la congelación y la hipotermia. Lo que les comentaba de este compañero que no llevó gorro, claro, se produjo por un tema de congelamiento, o sea, de hipotermia. Hay varios tipos de hipotermia, varios grados de hipotermia, ¿ya? Hay hipotermia por radiación, ¿ya? Que el cuerpo va perdiendo, si uno no tiene la ropa adecuada, va perdiendo, ¿no es cierto?, calor, y ese calor, el cuerpo se va desprendiendo y no tiene cómo recuperarlo, a menos que uno vaya consumiendo energía. O por convección. La convección es producto del viento, un viento frío, ¿no es cierto?, que al caminar te va enfriando, y te va enfriando las partes que son más extremas, los brazos, las manos, los pies, y es que son los puntos claves donde se producen los mayores problemas a los andinistas, ¿ya? Y no crean que esto es problema en el Himalaya, no es un problema que esto no pasa en Chile. O sea, hay varios compañeros que han tenido serias consecuencias producto de utilizar mal equipamiento, se han congelado los dedos, y algunos han tenido que cortar las puntas de los dedos como para poder
salvar la extremidad, ¿ya? Y también por conducción, ¿ya? Si uno se acuesta en el suelo y no tiene una buena colchoneta y se duerme arriba de un glaciar, obviamente el frío, ¿no es cierto?, o el calor del cuerpo va a pasar hacia abajo y se va a entubir y va a empezar a tiritar, ¿no es cierto?, y a producirse la hipotermia, ¿ya? Por lo tanto, la hipotermia es un efecto claro de pérdida de calor del cuerpo que hay que evitarlo, tanto ya sea por abrigo, ya sea por utilizar ropa adecuada, usar un cortaviento cuando hay mucho viento frío, utilizar guantes adecuados, usar los zapatos que son adecuados para la actividad, sobre todo cuando vamos a glaciares donde hay mucha nieve, estamos en contacto directo durante todo el día con nieve o con hielo, ¿ya? En Patagonia específicamente el viento es muy fuerte y hiela mucho, entonces tienen que tener las condiciones de equipamiento adecuado para ir a Patagonia, ¿ya? Es diferente ir a Patagonia que ir a subir cerro en la zona central. En la zona central no hay los vientos por convección que hay en la zona central en Chile. Por lo tanto, tienen que tener esas precauciones y tienen que equiparse con el equipamiento que sea adecuado. La hipotermia se produce con temperaturas temporales de 35 grados o menos, ¿ya? Cuando llegan a esa temperatura, el cuerpo ya empieza con pequeños tiritones, ¿ya? Son tiritones leves, la piel se pone fría, hay vasoconstricción periférica, porque el cuerpo se protege de mantener los órganos vitales funcionando, ¿ya? Por lo tanto, eso tienen que estar irrigados, sobre todo el cerebro, sobre todo corazón, pulmón, hígado, los órganos que son más importantes para el funcionamiento del cuerpo, ¿ya? Empezamos a tiritar, hay una contracción refleja involuntaria de los músculos para generar calor, o sea, el efecto de que uno empieza a tiritar es porque el cuerpo necesita moverse como para poder generar calor, ¿ya? Hay pérdida de coordinación, o sea, esa persona que les contaba no podía caminar, ¿ya? O sea, tenía que, obviamente, estaba en un grado de hipotermia 2, que significa que ya no puede controlar bien su cuerpo y que tiene que inmediatamente recibir asistencia, ¿ya? Y hay un desinterés, hay disminución de la actividad cerebral, así como que no importa mucho, no, que voy a seguir y qué, no, sí, no, compadre, usted se tiene que abrigar, usted tiene que tomar algo caliente o tiene que consumir más energía o tiene que frotarse los pies o frotarse los dedos de las manos, pero algo tiene que hacer como para poder calmar ese frío que tiene en ese momento. El otro grado es ya una hipotermia moderada, donde los tiritones son imposibles de controlar, o sea, no puede parar de tiritar, hay una falla motora, dificultad para caminar, con movimientos lentos, empiezan a haber alteraciones mentales, la piel se empieza a poner azulosa, y finalmente la persona deja de tiritar porque hay pérdida de energía, ¿ya? Entonces, esta es una condición que ya es preocupante, o sea, aquí hay que hacer acciones de urgencia, ¿ya? Como lo que hicimos con este compañero en el cerro, ¿ya? Tuvimos que ponernos todo alrededor de él para parar el viento, tuvimos que encender los anafes para calentar agua y darle un tecito caliente, lo alimentamos bien para que tuviera energía, y de a poco se fue recuperando, dejó de tiritar, y obviamente no volvimos a la cumbre, tuvimos que bajar. O sea, fue una situación que por un gorro perdimos la cumbre, y él lo pasó bastante mal en esta salida. Después, la hipotermia grave, esto ya es más complejo, ya hay un leve estado de conciencia, la musculatura se empieza a poner rígida, hay dilatación pupilar, el pulso débil e indetectable, ya esta cosa es grave, ¿ya? Y esto se produce en expediciones donde hay una exposición muy alta a condiciones que no son controlables, ¿ya? No está bien protegido el compañero o la persona que está expuesta a esta situación, y empieza por eyección, empieza a perder calor y se producen estos accidentes, ¿ya? La persona empieza a ponerse en posición fetal, llega a un coma y finalmente se produce el paro cardiorrespiratorio y finalmente la muerte.
So, una hipotermia realmente es una situación grave que hay que corregir en el momento en que ve que el compañero está en una situación de este tipo, con alguna de estas síntomas, ¿ya? ¿Qué hacer? Alejar a la víctima de fuentes de frío, quitarle la ropa mojada, abrigarnos con un saco con nosotros mismos, ¿ya? Protegerlo del viento y ni por ningún motivo darle alcohol, ¿ya? El alcohol produce un efecto contrario en el cuerpo cuando la persona ya está con hipotermia, ¿ya? Y es una sensación momentánea que después de eso se produce un rebote que es aún más fuerte. En la congelación ya es un grado bastante mayor de hipotermia, ¿no es cierto? Y principalmente las partes más distales del cuerpo, como les decía, los dedos de los pies, los dedos de las manos son los que se produce la mayor alteración. Ya se empieza con una insensibilidad en los dedos, uno empieza como a sentir, seguramente a ustedes les ha pasado cuando han tenido frío, se han expuesto a temperatura, incluso en Santiago, sobre todo en estos días que la temperatura estaba llegando a 0, un poquito menos, en algunos sectores de Santiago, uno empieza a sentir que ya los dedos, la punta de los dedos se ponen insensibles y a tener movimientos un poco torpes, ¿no es cierto? Y la piel se empieza a poner pálida. Ya eso es una sensación leve. Después hay una congelación moderada, en que la piel ya se empieza a poner azulosa, se producen ampollas y se produce un edema, ¿ya? Y ya la grave, ¿no es cierto?, cuando ya la piel, como esta persona, ¿no es cierto?, tiene los dedos absolutamente negros, se produce necrosis y ya eso es irreversible. Ya hay que, muchas veces tienen que amputar, ¿no es cierto?, una extremidad. ¿Ya? Por lo tanto, esto es absolutamente evitable teniendo las consideraciones y las precauciones que tienen que tomar antes de la planificación de la salida a la montaña. ¿Qué hacer? Abrigar para evitar la hipotermia, tratar como una quemadura, no friccionar la zona, ¿ya? Si una persona tiene los dedos quemados, cubrir la zona afectada con recipientes o paños que generen calor moderado, máximo 37 grados, y administrar bebidas calientes a la víctima. Si la congelación es grave, irrecuperable, evacuar inmediatamente y posible amputación. Eso lo tiene que ver un médico ya en el lugar de la urgencia. Eso no se puede hacer en campamento, obviamente. ¿Ya? Pero sí, en algunas partes yo he visto que a los compañeros le han puesto dentro de recipientes de agua fría o tibia, de a poquito le van aumentando la temperatura, pero en forma muy leve, hasta que recupera, ¿no es cierto?, la temperatura de los pies, y con eso logran recuperarlo, ¿ya? Pero una vez que la persona ya ha tenido un principio de congelación, es fácil que vuelva a congelarse la parte que ya ha sufrido algún tipo de cambio celular, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo como presente, de no enfriarse demasiado los pies y llevar siempre algún tipo de calcetín de recambio. O sea, cuando han hecho un ejercicio extremo, que han estado durante todo el día expuestos a estas situaciones, ponerse calcetines secos es la mejor solución, de tal forma de evitar la transpiración, porque los calcetines están humedecidos. Y si la temperatura es muy fuerte, van a tener algún problema de este tipo, ¿ya? O sea, siempre en la mochilita un par de calcetines extra de lana, y que eso nos va a ayudar a evitar muchas veces una posible principio de congelación de los pies. La ceguera Arturo, temporal, ¿sí? ahí en lo de la congelación tenía ganas de aportar una cosita nomás, que Sí, dale. cuando uno no conoce el momento del rescate o hay un riesgo de una recongelación, eh, es mejor no empezar como a aplicar calor en las zonas congeladas, porque el daño por recongelación puede ser más grave todavía. Sí. Entonces, también ahí como a considerarlo en el momento en que tenemos que hacer esas maniobras. Sí. Sí, esto aplica mucho en expediciones que son largas, ¿ah? En expediciones que Claro. son, qué sé yo, que duran 10 días, 15 días, que está en una condición permanente de frío. Me refiero a estar en el hielo patagónico sur, en la Antártica, en el hielo patagónico norte, en un cerro alto en el norte, que son muy fríos, o también en la zona central. Hay cerros que uno se demora, no sé, 5 días y está expuesto ahí a
a escalada, ¿no es cierto?, que pasa mucho tiempo expuesto a situaciones de frío y a viento, se producen este tipo de congelaciones y hay que saberlo manejar porque ahí está solo, no hay médicos, no hay a quien apañar, pero hay que saber qué es lo que hay que hacer en ese momento adecuado. ¿Ya? Gracias, Pablo. La ceguera temporal, justamente el fin de semana nos encontramos en el cerro con un ultramaratonista que corría 300 kilómetros en carreras que demoran 5 días o algo así, que tienen que dormir y que hay estaciones, qué sé yo. Y él entrenaba suponte en el plomo. ¿Ya? Nos contaba que se iba al plomo a entrenar y un día llega con su hermano a Piedra Numerada y dice, ya, ¿sabéis que vamos al plomo? Vamos, subamos al plomo. Y iban corriendo para arriba y de repente, ¡pah!, se pega una nevazón, ¿ya? Se pega una nevazón y después sale el sol. Y no llevaban anteojos ni nada. ¿Qué les pasó? Bueno, perdieron la carrera, obviamente, porque tuvieron que estar 2 semanas con los ojos absolutamente tapados, quemados, con desprendimiento de retina, ¿ya? Producto de que, claro, de una imprudencia, ¿no es cierto?, de gente que se expone sin saber a lo que le va a pasar, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de ejemplos que les ayuda a ustedes a saber la importancia de llevar lentes. O sea, si uno va a un lugar donde sabe, o posiblemente, o potencialmente, se podría encontrar con una nevada, tiene que llevar lentes oscuros con protección UV, de tal forma de que no se produzcan estas cegueras temporales, ni que se produzca daños en la visión. ¿Qué hacer? Cubrir los ojos de la persona por lo menos 24 horas, acudir a un oftalmólogo para comprobar que no ha ocurrido daño permanente, o sea, el daño de ulceración en la córnea, y obviamente prevenir. Eso es lo fundamental, y es el objetivo de este curso. Las fobias, ya, es el temor excesivo irracional a algo o a alguien, ¿ya? La persona puede parecer demasiado ansiosa, sufrir un ataque de pánico si se expone a lo que le causa miedo. Por ejemplo, si alguien, bueno, es difícil que en andinismo haya alguien que practique andinismo y tenga vértigo, ¿ya? Pero de repente pasa, una persona nunca ha tenido vértigo y de repente, ¡pah!, le da vértigo en una situación, entonces hay que saber qué hacer, ¿ya? En ese caso hay que evitar que el compañero se exponga a la situación que le da fobia, ¿ya? O que sienta más temor, o que sienta pánico, ¿ya? Y darle confianza y no forzarlo a que pase por un lugar donde él siente que buscar lugares alternativos por donde pase, una situación que no está expuesta, o darle seguridad, o decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, lo vamos a hacer juntos, yo voy a ir delante tuyo, tú sígueme, pisa donde yo mismo voy a pisar y no te va a pasar nada, ¿ya? Vas a ver que vas a cruzar en forma segura, ¿ya? En cualquier caso, por último, asegurar, ¿ya? Asegurar si es que hay posibilidades de asegurar en alguna roca o en alguna forma de poder hacer un anclaje, etcétera, ¿ya? Entonces esto, la fobia, de repente pasa, ¿no es cierto?, que hay compañeros que nunca se le ha declarado una fobia, pero puede pasar, ¿ya? Entonces hay que saber qué hacer en esos casos, ¿ya? Entonces manténganlo como una precaución, sobre todo alguien que va evolucionando en su proceso de salir a la montaña y hacer cosas más técnicas, podría enfrentarse a una situación de fobia producto del viento, producto de la soledad, producto del mismo COVID, ¿no es cierto?, que nos tiene encerrados durante mucho tiempo, o a la oscuridad de repente, ¿no es cierto?, la noche nunca se ha enfrentado a este ambiente hostil, ¿no es cierto?, a estas noches maravillosas que ocurren en la montaña, donde está tan lleno de estrellas, ¿no es cierto? Es justamente el fin de semana también, que una persona nueva de la rama a salir y que está empezando a salir, va a ser el curso básico de la FH. Me decía, oye, ¿y eso blanco que se ve en el cerro qué es? Y ¿sabéis que se puso a llorar? Se puso a llorar cuando le dije, oye, esa es la Vía Láctea. Oh, no puedo creer que esté viendo eso acá. O sea, ha vivido toda su vida en Santiago metido, donde obviamente apenas se ve la estrella y menos se ve la Vía Láctea. Y realmente se emocionó
al saber de que la Vía Láctea, ¿no es cierto?, era esa nube blanca que uno ve cruzando casi todo el espacio que uno ve en el Cerro con las Estrellas. Entonces fue realmente una situación, bueno, impactante para él, ya no fue una fobia, ¿no? Pero sí se producen sensaciones, ¿no es cierto?, que son emocionantes, que son realmente llevan a que la gente se emocione y que puede ser una cosa positiva o también uno puede verlo como un aspecto que podría causar algún problema y hay que saber cómo manejar esas situaciones. La puna o mala aguda montaña, esto obviamente es como el síntoma más conocido y que uno tiene más, que se produce con más frecuencia, y que es la falta de adaptación del organismo a una condición de altura, ya, de hipoxia, donde hay menos oxígeno. Y hay zonas que son muy puneras, o sea, la olla del plomo, por ejemplo, si ustedes en algún momento van a ir, es una zona donde hay una situación, se produce alguna situación rara, que todo el mundo llega apunado a esa zona, ¿ya? Y termina vomitando, termina con dolor de cabeza, y al otro día sale hacia la cumbre y se recupera, ¿ya? Los síntomas aparecen cuando el organismo no logra adaptarse a la velocidad con que va subiendo, y eso hace que se produzcan este tipo de falta de oxígeno en la sangre, ¿ya? Ahora, una recomendación, cuando ustedes lleguen a un lugar de altura, ya la olla, ¿a cuánto está, Pablo? ¿A 4.000, 4.500 más o menos? ¿La olla en el plomo? Bueno, por ahí. Sí, más o menos. Claro. Entonces uno ahí ya está a una altura respetable, ¿ya? Se siente. Entonces, claro. Entonces lo que uno hace, o al menos lo que yo recomiendo, es subir hasta el refugio que está más arriba, subir en altura unos 100 metros, suavecito, suavecito, suavecito. Uno come, sube y después baja despacito al lugar de campamento y duerme plácidamente, ¿ya? Porque el cuerpo lo obligaste a adaptarse a una situación peor y baja a una situación de menos presión, ¿ya? Y con un poquito más de oxígeno, por decirlo ahí. No sé si será algo psicológico, pero a mí me resulta. Y me siento mejor haciendo ese ejercicio, ¿ya? Lo pueden practicar, a ver si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Bueno, la puna, bueno, hay dificultad para dormir, ¿ya? Hay mareo, sensación de vértigo, estos son los síntomas. Hay fatiga, hay dolor de cabeza, uno se siente sin muchas ganas de comer, hay náusea, vómito, el pulso se acelera, hay dificultad respiratoria, ¿ya? Esos son los síntomas de puna o el mal agudo de montaña, que le llaman más técnicamente, ¿ya? ¿Qué hacer? En caso que sea esto no mejore, ¿no es cierto? Hay que empezar un ascenso de a poco, hay que hidratarse adecuadamente, ni por nada consumir alcohol, porque favorece la deshidratación, ir moviéndose lentamente, ya no hacer esfuerzos violentos, el pararse, ¿no es cierto? Rápidamente, por ejemplo, te puede producir una condición de mareo que incluso te puede llegar a caerse, ¿ya? Y consumir una dieta rica en carbohidratos, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Y si la puna es demasiado aguda, ¿ya? No todas las personas lograrán aclimatarse al mismo tiempo. Hay gente que se aclimata a diferentes alturas, ¿ya? Y si los síntomas ya aparecieron, no debemos seguir ascendiendo y observar si hay progresión. Si hay progresión, hay que bajar. El organismo no se adaptó suficientemente rápido a esa altura, y hay una redistribución de fluidos intravasculares y hay espacios extravasculares, sobre todo en los pulmones y en el cerebro, que llevan a condiciones más agudas, ¿ya? Y que se producen en altura. Y esas condiciones llevan a edemas pulmonares, ¿ya? Edemas pulmonares o edema cerebral. El edema pulmonar ya se produce por vasoconstricción de los vasos pulmonares, ¿ya? Y empieza a hacer acumulación de líquido y el pulmón empieza a perder la capacidad de poder absorber todo el oxígeno que el cuerpo necesita consumir, ¿ya? Entonces hay dificultad respiratoria, hay una tos seca, hay debilidad, hay congestión, hay ruidos pulmonares.
la persona empieza a ponerse cianótica porque le cuesta mucho más respirar, porque los pulmones están colapsados con agua. Hay taquicardia y aumento de la frecuencia respiratoria, porque el esfuerzo que lleva, ¿no es cierto?, eso lleva a respirar con mayor frecuencia y también se agita más la parte coronaria, cardiovascular más bien, ¿ya? Por lo tanto, el edema pulmonar tiene que ser tratado de acuerdo a la gravedad que tenga, lo mismo que el edema cerebral, ¿ya? Se produce por extravasación del líquido de los vasos sanguíneos del cerebro a los tejidos, o sea, se produce un micro derrame. Los síntomas son muy parecidos a la puna, pero hay que alteración de la conducta de la víctima, ¿ya? Yo conozco personas que le ha pasado esto, el síntoma más claro es que tú le preguntáis, hola, ¿cómo estáis? Y te dicen, ¿qué? Y vamos a la piscina, o te dicen cualquier lesera, ¿ya? Claro, está metiéndose en una situación compleja, ¿ya? Y que hay que sospechar que podría estar con un edema cerebral. Por lo tanto, hay que hacerle algunas preguntas simples, por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿A qué viniste? ¿O vamos a ir a la fiesta? O qué sé yo, y se empieza a comentar cosas que son incompatibles o no están de acuerdo a la situación de lo que está pasando en el cerro. Está en una situación compleja de un edema cerebral, se está produciendo un principio de edema cerebral, lo cual necesita una acción rápida. Y la acción rápida es que debemos, primero, conocer bien a la acordada. O sea, si dejó de comer, es porque está expuesto a alguna situación que es rara, ¿ya? Esa persona, si está botando energía en montaña, da muchas ganas de estar comiendo, ¿ya? Hay alteraciones de la conducta, o sea, se pone más violento, o se pone más apático, más apagado, es una situación sospechosa. ¿Qué hacer frente a una sospecha de edema? Inmediatamente descender. O sea, no hay forma de poder cambiar eso, ¿ya? Y muchas veces, si el edema es grave, ¿no es cierto?, tiene que bajar apoyado y soportado por su cordada, ¿ya? Y si no bajamos a la víctima, se sentirá agotada, con movimientos mínimos, sentirá somnolencia extrema, y finalmente la dulce muerte, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho ojo con los edemas, y estar muy atento a los síntomas, sobre todo en alturas superiores a los 4.000 metros. Esto, olvídense, el edema pulmonar cerebral, ¿qué hacer? Si estoy entrenado, administrar medicamentos, esto no lo vamos a hacer nunca, ¿ya? Y lo que recomendamos siempre es descender, ¿ya? Podría alguna persona mejorar, ¿no es cierto?, si es que se le inyectan algunos medicamentos, pero en el caso nuestro no lo hemos hecho nunca y tampoco lo vamos a hacer, y entregar oxígeno. Lo mejor que se puede hacer es descender. El cerro, como les digo, siempre va a estar ahí, por lo tanto no hay ninguna necesidad de poder arriesgar un compañero ni por nada, en poder obligarlo o estar muy comprometido con hacer el cerro, porque es realmente una situación grave que requiere que esa persona se baja inmediatamente. Ya, los peligros objetivos. ¿Puedo hacer un alcance? Sí, claro. Creo que también una de las formas de ver un signo de edema cerebral es con las pupilas, ver el tamaño o si tienen dilatación distinta. Sí. Sí. Que eso es igual Claro, es importante. un examen neurológico, sí. Un examen neurológico básico es una forma de cómo se llama, de observar que hay una disparidad entre un lado del cerebro y el otro. Llevar las manos adelante, que las tenga alineadas, ¿no es cierto? Tocarse la nariz, tocarse la oreja, tocarse la nariz, tocarle el dedo al compañero, son síntomas, son ejercicios que se pueden hacer como para detectar de que hay algo que está pasando que es anormal. Sí, muy buena sugerencia también. Es otra forma de cómo poder avanzar en el examen y en la detección de lo que está pasando. Bueno, pasamos al otro tema, seguridad en montaña y los peligros objetivos. No sé qué hora es, a propósito. ¿Alguien tiene hora? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos.
Ya, Arturo. vamos, Así que eso estábamos vamos hablando con Pablo por allí. ya. La seguridad en montaña, peligros objetivos, ya, que son los productos, ¿no es cierto?, del ambiente donde estamos trabajando, calor y sequedad, ya, precaución en altura, terrenos nevados, mayor exposición de los rayos ultravioleta, hay que protegerse, ya, proteger la cabeza, proteger todas las zonas que estén expuestas a la radiación, ya, utilizar lentes de sol, hidratarse adecuadamente y evitar la exposición en horas centrales del día, ya. El frío y la humedad también son agentes que permiten, ¿no es cierto?, que haya hipotermia, y la recomendación es contar con el equipo adecuado de acuerdo a las condiciones en que nos estamos enfrentando. Utilizar las capas de vestimenta, que seguramente ustedes ya lo vieron o lo van a ver cuando vean el vestuario, ya, dentro de una de las clases que hay dentro del curso. Y siempre consultar el pronóstico meteorológico, o sea, saber el pronóstico meteorológico que lo que viene te ayuda a llevar menos peso, te ayuda a llevar la ropa adecuada, independiente de la época del año. O sea, uno puede estar en verano, pero siempre tiene que estar atento a lo que viene el fin de semana, o el día en que va a estar en la montaña, ¿ya? Porque hay cambios repentinos, ¿ya? Que te hacen estar en una situación de emergencia de repente cuando tú no lo has previsto, ¿ya? Por lo tanto, siempre estar atento al pronóstico meteorológico antes de una salida, y por supuesto la información del lugar donde vas, o sea, cómo es, qué dificultad tiene, la cantidad de metros que vas a subir, cuánto tienes que caminar, cuáles son los lugares de evacuación del cerro, etc. Ya, después hay avalanchas o aludes, ¿ya? Hay diferentes tipos de desplazamiento de nieve o tierra que puede ir incorporando diferentes tipos de sustrato y cobertura vegetal de acuerdo a la pendiente. Se arrastra todo, ¿ya? La mayoría de los accidentes y muertes ocurre por traumatismo, por hipotermia o por asfixia, o sea, personas que quedan enterradas dentro de una avalancha o una luz, ¿ya? De piedra, de lodo, de hielo o de nieve, ¿ya? Por lo tanto, acá hay diferentes tipos de avalanchas, ¿ya? Hay avalanchas de fondo, o sea, todas las capas de nieve se desplazan. Hay avalanchas superficiales, se desliza solo la capa de la última nevada, ¿ya? ¿Qué pasa acá? La forma en que se va formando y depositando la nieve en la cordillera es a través de capas. O sea, cae una nevada y esa nieve se compacta de acuerdo a la temperatura que haya, porque la nieve se va fundiendo, se va convirtiendo en agua y se va como acomodando a la superficie que la rodea. Entonces se va derritiendo por debajo durante el día y se va firmando, por decirlo así, con las rocas, ¿ya? Cae una segunda nevada y esa nieve o ese hielo que ya quedó abajo quedó bastante sólido, quedó asentada, ¿ya? Cae una segunda nevada y esa nieve va encima, y esa nieve básicamente es nieve polvo y nieve fresca. Entonces, ojo acá, una recomendación muy importante: no hay que salir a la cordillera inmediatamente o andar por pendientes de nieve cuando recién se ha caído una nevada después de otra. ¿Por qué? Porque es una condición propicia para que caigan aludes, ¿ya? Sobre todo en pendientes sobre 30 grados, donde se empiezan a producir los aludes. Y hay diferentes tipos de aludes o de avalanchas de nieve, ¿ya? Según el tipo de nieve, hay de tipo de polvo, de nieve húmeda, hay avalanchas de placa, que las placas son estos diferentes temporalidades que se producen entre una nevada y otra, van creando estas capas, ¿ya? Entonces, cuando uno, qué sé yo, va a hacer randonné, ¿ya?, al Valle de las Arenas, por ejemplo, y va fuera de pista, obviamente, porque no hay pistas ahí, lo que hay que hacer es hacer calicatas, ¿ya? Las calicatas son sitios de prueba donde uno ve, cavando, ¿no es cierto?, con una pala, va sacando el espacio, ¿no es cierto?, que hay, qué sé yo, de 1 metro de profundidad, y va viendo las diferentes capas, cómo están conformadas. Si hay una capa que se está soltando, ¿no es cierto?, qué sé yo, a 10 o a 15 centímetros, es muy probable que haya una avalancha de placa, que esa placa se venga completa hacia abajo. Por lo tanto, es un muy mal lugar para esquiar, ¿ya?
Por lo tanto, hay que tener esas consideraciones, ¿ya? La gente que practica esquí randonné conoce muy bien estas técnicas. ¿Por qué? Porque obviamente está en peligro su vida en caso de que haya algún desprendimiento de este tipo de avalancha, y siempre están haciendo calicatas sabiendo el estado en que se encuentra la nieve en el lugar donde van a hacer las prácticas, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener esas precauciones. Acá hay una avalancha, una avalancha de nieve húmeda, hay una avalancha de nieve polvo y una avalancha de placas, ¿ya? Y aquí les quiero contar una anécdota que también es parte de una amiga que es profesora en Francia. Me contaba de que bueno, en Francia se hace mucho randonné, y se producen también muchas avalanchas en las montañas, ¿ya? En los Alpes. Entonces fueron a hacer una travesía por los cerros y querían llegar muy alto y después bajar todo esquiando por un valle, ¿ya? Y iban con un guía de la zona, y de repente el guía le dice: cúbranse, váyanse toda esa roca que está ahí abajo. Y nadie se había dado cuenta que estaba pasando, ¿ya? Y todos se protegen para allá. Al final iba el guía a la cola después de la última persona que se cubrió, y pasa una avalancha del tipo de polvo por el lado de ellos, que si no hubiera sido por la percepción que tenía este guía, ¿no es cierto?, de que algo se estaba moviendo por debajo, hubieran muerto todos, ya hubieran quedado todos enterrados. Pero también les quiero contar de que hay equipamiento también que ayuda a buscar a los compañeros cuando se producen este tipo de problemas. Hay unos equipamientos que se llaman ARVAS, que te permite identificar el lugar exacto donde tu compañero podría haber quedado enterrado, y permite hacer un rescate bastante rápido. Bueno, van a ir aprendiendo eso en la medida que vayan avanzando en la progresión de los cursos que se van desarrollando en la rama. Van a ir aprendiendo el uso de este tipo de equipamiento y cómo rescatar a un compañero que ha sido capturado por una avalancha. No voy a extenderme más en eso. Ya, no salir después de una nevazón. Estas son las recomendaciones, especialmente cuando la temperatura es elevada. Caminar por filos y lomas cerca de grandes rocas, eso es una condición bastante segura. Cruzar canaletas y neveros peligrosos de a uno, ¿ya? No hay que cruzar un nevero, ¿no es cierto?, uno detrás de otro, porque le producen más peso, y la posibilidad de que haya un rompimiento de una placa es alta, y se puede venir toda la placa hacia abajo, junto con ustedes, obviamente. Cruzar canaletas y neveros peligrosos de a uno, haciendo lo más rápido posible, hacer los grandes zancadas, usar toda la misma huella y mantener silencio, ¿ya? Y lo otro que se practica mucho es cruzar temprano en la mañana. O sea, las salidas cuando hay mucha nieve, o cuando uno va a subir un cerro que tiene mucha cantidad, está muy cargada de nieve, hay que salir muy temprano en la mañana. Frente a la caída de un compañero, seguir con la vista. Siempre no hay que perder de vista si un compañero se lo llevó una avalancha, para poder determinar más o menos dónde podría haber quedado, de tal forma de hacer un rescate efectivo, ¿ya? Una vez que obviamente ha pasado el peligro efectivo, de que no haya venido otra avalancha y nos agarra a todos, ¿ya? Pero sí, seguirlo con la vista, y cuando paró la avalancha, ya uno dice, ya, más o menos por aquí está. Entonces ahí en ese momento aplica estas técnicas de ARVAS, que permite seguir con radiofrecuencia el lugar exacto donde está, porque está emitiendo una señal mientras el compañero está enterrado. Entonces hay que rescatarlo lo antes posible, ojalá dentro de los 10 minutos desde que quedó enterrado, para poder tener una condición de rescate que sea más efectiva. O sea, después ya de media hora la condición ya en que está ese compañero, la verdad es que es muy raro que pueda sobrevivir. Bien, la altitud es otra condición, tiene implicancia en la temperatura y capaz de adaptación del cuerpo a la presión parcial de oxígeno, ¿ya? O sea, mientras más subimos, menos oxígeno hay, por lo tanto uno se cansa más, se agota más, se deshidrata más, ¿ya? Y la recomendación es ascender lentamente, ir aclimatando, sobre todo una salida alta, de cerros sobre 5.000 metros, poder hacer un cerro de 4.000 la semana antes, es muy recomendable, ¿ya? Y hacer 2 también, antes de subir a los 5.000 o sobre 5.000 metros. Y lo mismo para el cerro de 6.000
ojalá haber subido antes cerro de 5.000, de tal forma que puedas aclimatarte bien cuando te toque llegar a los 6.000 metros, ¿ya? Y descender en caso de síntomas de edema, obviamente, ¿ya? Si hay alguien con un síntoma de edema, hay que inmediatamente bajar. Grietas, esto es complejo, ¿ya? Hay que conocer las técnicas de marcha, no arriesgarse en las grietas muchas veces están ocultas después de una nevada, y me ha ocurrido incluso a mí mismo, en que vas caminando, no te das cuenta que hay una grieta y ¡pum! Te hundiste y caíste 2 metros, y quedaste colgando de la cuerda de tu compañero que te aseguró. Entonces, hay que tener mucha técnica de poder asegurar a ese compañero, y técnicas para poderlo izar y volverlo a sacar a la superficie. Por tanto, tienen que ir progresando en estas técnicas, ni por nada se metan a un glaciar sin tener la experiencia de cómo poder hacer el manejo de rescate de un compañero que podría sufrir un accidente, o ustedes mismos podrían sufrir una caída. Después, la bruma o niebla también es una condición de peligro. Pueden ser muy repentinas, y cuando son espesas pueden provocar que nos extraviemos y nos perdamos, ¿no es cierto?, la orientación. Entonces hay que llevar un GPS, usar un GPS, conocer los mapas y parar. O sea, si nos perdemos, ¿no es cierto?, es mejor saber y estar bien ubicados que entre medio nos encontremos en una situación que nos desorientemos completamente y entremos en pánico y no sepamos qué hacer. Lo mejor es pararse, armar un campamento, esperar que pase el temporal, capearlo de la mejor forma posible, levantarse en la noche a palear nieve, para no quedarnos enterrados, y esperar que esa condición de mal tiempo pase, y una vez que ya pase, poder evacuar el cerro en caso de que la condición meteorológica haya cambiado. ¿Ya? Y no perder la compactación del grupo, decir, oye, no, yo sigo porque tengo que llegar a mi casa. No, o sea, el jefe, el líder del grupo tiene que saber controlar esas situaciones. Si estamos perdidos, no alejarnos posible de la zona de búsqueda, considerando que dimos aviso antes de partir. O sea, siempre hay que dar aviso al Cuerpo de Socorro Andino antes de una salida. Bueno, las nevazones también son un peligro inminente, ¿ya? La marcha durante las nevazones se debe realizar siguiendo las mismas recomendaciones que con bruma, y por la escasa visibilidad es aconsejable acampar antes que la nevada pase, ¿ya? O sea, acampar, soportar el temporal, y después de eso volver a continuar o hacer la actividad que uno requiere. Si uno está en una expedición, va a tener que soportar ahí un par de días. Hace un par de años estuvimos en el Cerro San Lorenzo con compañeros de la rama, cerro bastante complejo meteorológicamente, está metido entre los dos hielos patagónicos, ya entre el hielo patagónico sur y el norte están metidos entre medio. Hay como una discontinuidad, un cerro maravilloso, con mucho glaciar, con mucho serac, y claro, la condición meteorológica no pintaba bien, estábamos esperando una ventana de tiempo, subimos, pero sabíamos que la probabilidad era muy baja que ocurriera. Estuvimos metidos en el glaciar, pasamos una noche, pero ya no podíamos soportar más, así que tuvimos que bajar. O sea, en condiciones así, cuando uno ya tiene reporte, ¿no es cierto?, de mal tiempo, el mal tiempo en Patagonia dura 6 días, 10 días, bastante poco predecible. Por lo tanto, en esos casos conviene bajar, y si uno quiere insistir ahí, uno va a tener que tener las condiciones y la comida suficiente y el combustible para derretir nieve durante esos 6 o 10 días que pasen, como para poder sobrevivir. Si no los tiene, es mejor obviamente bajar y volver a subir cuando el tiempo esté bueno nuevamente, ¿ya? Los vientos también, los vientos aumentan la pérdida de calor, como ya los vimos, puede romper las carpas, hace difícil el equilibrio, ¿ya? Se produce inestabilidad. Y el viento blanco hace que el viento se levante la nivel del suelo, eso es el viento blanco, como aparecen en la foto, enceguece porque te va pegando en la cara, ¿ya? Y entorpece la respiración porque estás respirando partículas de nieve, y puede hacer casi nula la audición, o sea, no escuchas a 2 metros a tu compañero que te está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta condición,
porque también puede ser causa de accidente que la persona se pierda, se desoriente, y también pueda perder calor y pueda llegar a congelarse incluso, ¿ya? Los vientos son una condición peligrosa y hay que tener equipamiento para vientos, o sea, hay que tener cortavientos, ¿no es cierto?, tanto en los pies como en la parte del cuerpo. Las cornisas, ¿no es cierto?, hay que tener especial cuidado, y acá, en condiciones de zona central, se producen estas cornisas, que hay que tener precaución con las zonas de rompimiento, ¿ya? Si uno anda por la superficie acá, es muy probable que se venga abajo con cornisa y todo, ¿ya? Por lo tanto, el viento, ¿no es cierto?, va produciendo estas cornisas y va acumulando al otro lado parcialmente nieve, pero como la pendiente es muy alta, la superficie de contacto de la nieve es casi nula. Por lo tanto, esa placa se va rompiendo, y no logra cerrar esta lomita, ¿no es cierto? Y se va produciendo la cornisa, que es una condición muy insegura para poder caminar sobre ella, ¿ya? Entonces hay que caminar un poquito lejos de la cornisa, ¿ya? De tal forma de que no se vaya a encontrar uno en la parte de ruptura de la cornisa y que pueda caer abruptamente. Temporales eléctricos no ha pasado mucho, sobre todo cerca de volcanes, ¿ya? En crestas puntiagudas, ¿no es cierto?, en gendarmes con cresta. En general hay que alejar los objetos metálicos de las carpas, ¿ya? Los piolets, los crampones, ya toda la ferretería de escalada, hay que ponerlo en un lugar, no sé, a 10 metros de donde uno está, de tal forma que si llega a caer un rayo, ¿no es cierto?, no caiga sobre nosotros, o cerca de nosotros. Hay que tener atención a las nubes de tormenta, especialmente a partir del mediodía en las zonas montañosas, ¿ya? En tormenta eléctrica, evitar los filos y las cumbres, o sea, ojalá dormir en los valles. Evitar la posesión de elementos metálicos, ¿ya? Alejarse de todo lo que uno tenga metálico, como les decía, los piolets, crampones y toda la parte de ferretería escalada si uno va a subir un cerro más técnico. Finalmente, estudiar la ruta que realizaremos, ¿ya? Como recomendaciones finales. Tener la capacidad física, la capacidad técnica, conocer muy bien el cerro que va a subir, evaluarse uno mismo que tiene la capacidad como para subirlo y tiene las condiciones físicas y técnicas como para poder subirlo, tener el equipo que se requiere, ¿ya? Tener las cuerdas, tener los crampones, tener piolet, tener cualquier equipo de seguridad que se requiera, evaluar las condiciones climáticas. Eso siempre tiene que hacerlo uno como montañista. Si uno va a salir a la montaña y va a exponerse a este ambiente hostil, tiene que saber exactamente qué es lo que va a pasar ahí durante el fin de semana, durante la semana, durante los 15 días que va a estar afuera, ¿ya? Tener alguna idea. O si no, llevar algún tipo de equipamiento que permita obtener desde la ciudad información que hoy día hay, ¿no es cierto?, este tipo de equipamiento que permite saber los informes meteorológicos y saber en qué momento va a haber una ventana de tiempo como va a poder atacar el cerro, ¿ya? Conocer bien la disponibilidad de agua que tiene el cerro, ¿ya? Esto, fin de semana tuvimos esta experiencia, como les decía, tuvimos que cambiar ruta porque no había agua en un sector que teníamos que pasar. Y bueno, era un equipo de la rama, de gente nueva, y que no tenía tampoco mucha experiencia en montaña, por lo tanto, ahí la gente que tenía más experiencia dijo, ya sabéis que no, esto no es posible hacer el objetivo que teníamos, cambiémoslo, bajemos por otra parte, en esa parte hay agua, por lo tanto, cambio de planes, no nos arriesguemos a todo el grupo, alguien se puede deshidratar, mejor hacer una salida alternativa. Y eso es lo que se hizo, ¿ya? Y hay que hacerlo, siempre hay que discutir estas cosas cuando uno está en este tipo de situaciones. Lo otro es llevar la alimentación adecuada, mantener la calma en situaciones complicadas, si uno lo pilla una tormenta, mantener la calma, saber bien qué es lo que hay que hacer, saber las condiciones que tiene, saber evaluar bien la situación, hacer racionamiento en caso que haya que hacerlo. Si uno necesita sobrevivir 2 o 3 días, tiene que disminuir el consumo de alimentos, de tal forma que alcance, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir durante los días que una tormenta, por ejemplo. Y evitar salir con desconocidos. O sea, una persona desconocida puede ser muy peligrosa porque
le puede pasar cualquiera de las cosas que hemos visto acá y que podría llevar a un problema mayor, ¿ya? Eso es lo que yo tenía para contarles. Pablo tenía un par de diapositivas que también quiere comentar. No sé, Pablo, si tú querís cerrar con eso. Sí, pero lo voy a hacer solo como comentario, Ya. atendiendo la hora. Ya. Bueno, todo lo que mencionaba el Arturo es súper importante tenerlo en consideración. Y yo quería sumar un par de cuestiones ahí. Gran parte de los accidentes que pasan en montaña no son accidentes fatales, sino que son accidentes menores. eh, y actualmente en nuestro país no tenemos una estadística de los accidentes que ocurren, solo tenemos reportes de prensa o reportes de alguna gente que ha tomado el tema y ha identificado cuáles son los principales riesgos y cuáles son las causas de los accidentes mayoritarios. Sin embargo, en otros países tenemos algunos estudios y hay un estudio relativamente reciente donde hacían un análisis de todos los accidentes que han pasado en Estados Unidos desde el 60 hasta el 2006 y los accidentes más comunes son caídas sobre rocas o deslizamientos en nieve, que uno los puede ver como, como una cuestión muy trivial, muy cotidiana. Sin embargo, si en una salida a un cerro vamos cansados de vuelta hacia el auto, en algún momento nos podemos desconcentrar y nos caemos en una condición súper desfavorable, porque vamos con la pendiente, pendiente abajo, entonces nuestra caída agarra más inercia, vamos con un peso atrás, entonces eventualmente vamos a rotar cuando caigamos, y es muy posible que en esa caída, que viene de una desconcentración muy pequeñita, terminemos con un esguince o una fractura. El año 2017, creo, o 2016, tuvimos 2 o 3 casos de fractura en salida y se daban en las tardes cuando ya venimos cansados y eventualmente medio desconcentrados. Esa lesión que parece como muy nimia, muy pequeña, puede generarte un cambio de las condiciones de la salida brutal. Eh, en una de ellas estábamos a media hora de los autos, los veíamos, pero el traslado de esta persona lesionada requirió como 8 horas más, entre esperar a los bomberos que llegaran, que la inmovilizaran, que la trasladaran luego a un centro asistencial. Entonces, mi llamado es a que se cuiden siempre, que se mantengan concentrados en la tarea que están haciendo, que si ven a un compañero que se está como desconcentrando en algún momento, que lo inviten a bajar las revoluciones, porque al final, dentro de la salida, el éxito depende de que todos lleguen bien. Si es que hay alguno que falla en ese esquema, la salida completa se va al carajo. Y cuando una salida tiene un accidente, como la carga emocional y la sucesión de hechos que vienen después es súper indeseable. Entonces, esa es mi invitación. No sé si alguien quiere comentar algo o tienen alguna preguntas. pregunta. Sí. Claro. ¿Ninguna duda? Bacán. Ok, estamos entonces. Bueno, muchas muchas gracias, gracias. Arturo. Muchas Gracias gracias, por la Pablo. invitación. Sí.
Genial. Bueno, les recuerdo, la otra clase es el día 22, jueves 22. Solamente en esta ocasión fue un día martes 13. Así que todo bien. ¿Algún Excelente. comentario? ¿Alguien tiene algún comentario de la clase? ¿Qué les pareció? A mí Quiero me gustó porque pueden parecer en algunas ocasiones cosas obvias, pero creo que es bueno hacer énfasis y ser autocrítico como con ciertas actitudes que uno tiene en la montaña. Mm, Entonces, y eso al final como siempre tenerle respeto a lo que uno está haciendo. sí, Como, y no necesariamente por solo uno mismo, sino también por el resto, porque ya si tú quieres ir y arriesgar tu vida, ok, pero siempre, o sea, es una actividad que no se hace solo. Entonces, por sí. último, si no te importas tu propia persona, piensa en el resto. Ujú, Aunque yo creo que deberías siempre estar pensando en tu persona, pero yo Claro. estoy hablando de un caso extremo. claro, Claro. sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Bueno, muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Gracias por Ok, que estén todos bien. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Gracias, Gracias. Polines. Chao, chao a Chao. Chao, que todos. estén Gracias a bien. todos. Buenas noches. Chao, Buena chao. semana.